Hola, en este capítulo 4 hablaremos del resto de arquetipos que tocaremos en este curso: el explorador, el forajido y el creador. Vamos allá. Al explorador le gusta romper con lo esperado. El explorador no busca la aventura por adrenalina, busca no sentirse encerrado. Lo que comunica es libertad y camino propio. Por eso conecta tanto con quien empieza un proyecto propio dejando algo más seguro atrás. Un ejemplo claro que podemos ver visualmente es Indiana Jones. Indiana Jones tenía su camino propio, curiosidad, y se movía donde otros no se atreven. En comunicación, este arquetipo se reconoce porque habla mucho del propio recorrido, de lo que ha ido descubriendo por el camino, incluso de los errores, porque para el explorador el camino en sí es la historia interesante, no solo el destino final. Vamos a ver alguna marca más allá de los personajes de ficción. Hablamos, por ejemplo, de The North Face. En su comunicación hay un mensaje que gira alrededor del Never Stop Exploring, el permiso para salirse del camino marcado. No venden solo chaquetas técnicas, venden esa idea. Esa es la lógica del explorador aplicada a un negocio real. En diseño, este arquetipo se traduce en composiciones más abiertas, con espacios en blanco generosos, tipografía que sugieren movimiento y paletas inspiradas en paisajes como tierras, verdes, azules de cielo abierto. Si cuando hagas tu mini test te sale este arquetipo, presta atención a si tus elecciones visuales actuales ya reflejan esa apertura, o si por el contrario estás usando una estética muy cerrada y estructurada que no coincide con quién eres. El error típico de este arquetipo es la dispersión. Tanto camino propio y tanta libertad hace que la comunicación termine muchas veces sin un hilo claro, saltando de un tema a otro sin que nadie entienda hacia dónde va. El explorador que mejor funciona tiene libertad, pero también un rumbo reconocible. Cuentan muchas historias distintas, pero todas bajo un mismo paraguas. Esto es lo que estoy descubriendo. Algo importante que destacar de este arquetipo es que muchas veces el explorador se confunde con inconstancia, sobre todo por parte de quien no lo entiende bien. Si ustedes son exploradores, es posible que en algún momento les hayan dicho que cambian mucho de idea o que no se centran. La diferencia está en si ese cambio tiene un porqué que puedan explicar con claridad. Si lo tiene, no es inconstancia, es exploración con criterio. El siguiente arquetipo es el que más se malinterpreta de los 5, así que préstenle atención especial. El forajido. El forajido siempre cuestiona las reglas. No busca provocar por provocar. Busca decir la verdad que otros callan por miedo a la reacción. No es lo mismo. La ruptura es una consecuencia, no es el objetivo. Vamos a pensar, por ejemplo, en Jack Sparrow. Rompe las reglas del juego, no busca encajar y tiene su propio código. Este, por ejemplo, es uno de mis arquetipos dominantes. Así que les hablo con conocimiento de causa. No es fácil de sostener porque siempre hay quien lo interpreta como antipatía o falta de tacto. La diferencia está en la intención. El forajido, bien entendido y bien trabajado, no busca herir. Busca ser honesto en un entorno donde la mayoría prefiere callar. Se los voy a contar con más detalle en el capítulo 5 con mi propia historia. En marcas reales, este arquetipo lo podemos asociar, por ejemplo, con Harley Davidson, que es un ejemplo en el que se cita en casi todos los libros de marca, pues por algo, porque se posiciona explícitamente en contra de la idea de moto segura y prudente, y construye toda su identidad alrededor de la rebeldía y la libertad frente a la norma. No es casualidad que genere tanto amor como rechazo a partes iguales. Eso es precisamente lo que hace un forajido, pero un forajido bien ejecutado. No busca gustar a todos, busca ser inolvidable para lo suyo. En diseño, este arquetipo
Se apoya en contrastes fuertes, tipografías con carácter o incluso deliberadamente imperfectas. Y una paleta que rompe con lo esperado del sector. El negro, donde todos usan pastel, por ejemplo, es algo que, por cierto, es algo que yo hice con mi propia marca. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que no es lo mismo provocar que no tener filtro y decir las cosas sin pensar en el impacto, escudándose en yo soy así. El forajido con marca fuerte elige con cuidado qué verdad incómoda merece decirse, no las dice todas a la vez. Yo creo que hay una diferencia enorme entre ser honesto y ser simplemente maleducado. Esa diferencia es la que separa a un forajido con una marca sólida de alguien que solo busca llamar la atención. Un aviso extra, porque me lo preguntan mucho. Si eres forajido y trabajas de cara a un cliente más conservador, no significa que tengas que suavizar tu mensaje hasta perder tu voz. Significa elegir mejor el terreno, es decir, pueden ser directos en el contenido y en cómo defienden sus ideas, sin que eso choque con la profesionalidad que ese cliente espera. Forajido no es sinónimo de informal, es sinónimo de honesto. Esto es súper importante. Y ahora sí, llegamos al quinto y último arquetipo, el que si están aquí aprendiendo diseño, probablemente tiene algo que ver con por qué eligieron este curso. Ahora vamos a hablar del creador. Aquí el matiz es que al creador le importa tanto el proceso como el resultado. Por eso conecta con quien está aprendiendo diseño ahora mismo, que son ustedes. Un ejemplo reconocible, Tony Stark. Convierte ideas en objetos tangibles y disfruta tanto construyendo como mostrando lo construido. Si se sienten identificados e identificadas con este arquetipo, es buena señal para lo que viene en el resto del curso, porque diseño en el fondo es exactamente eso, convertir una idea en algo que se puede ver y tocar. Un ejemplo muy claro de marca en el mercado es Lego. Lego vende piezas para que el cliente construya y toda su comunicación, incluidas sus películas, giran alrededor de la idea de que todo el mundo es capaz de crear algo con sus propias manos. No esconden el proceso como si fuera un defecto, lo muestran como parte del valor. Si vas a sus tiendas podrás ver un montón de creaciones de otras personas, incluso imperfectas, que están ahí expuestas. Porque para el creador el cómo se hizo es algo tan interesante como el resultado. En diseño, esto se traduce en composiciones que dejan ver capas, texturas superpuestas, elementos que parecen en construcción, tipografías manuscritas o que imitan el trazo de la mano, algunas manchas. Es el arquetipo que mejor tolera lo imperfecto, siempre que sea imperfecto de forma intencional. El error típico del creador es quedarse tanto en el proceso que nunca termina ni muestra nada. Este perfeccionismo es el que muchas veces impide publicar o entregar un trabajo. El creador con marca fuerte comparte el proceso, vale, pero también sabe cuándo decir esto ya está, es hora de entregarlo, es hora de marcar un final. Si te reconoces en este arquetipo, ese es exactamente el hábito que más te conviene entrenar durante el resto del curso. Terminar y soltar, aunque no esté perfecto. Un último matiz sobre el creador es que es importante que no confundan mostrar el proceso con mostrar el caos. Hay una diferencia entre dejar ver capas de forma intencional y simplemente no haber ordenado nunca el trabajo. El proceso que engancha es el que tiene, aunque sea mínimo, algún hilo narrativo. Empecé por aquí y así de esta manera llegué hasta aquí. No una carpeta de archivos sin criterio. Otras marcas reales que podemos nombrar en el arquetipo del creador son también estudios de animación o de videojuegos que muestran el material detrás de cámara como parte central de la comunicación. Bocetos, versiones tempranas, el proceso creativo completo. El público de estas marcas no solo consume el producto final, consume también cómo se hizo y eso es exactamente la lógica del creador funcionando a gran escala. Llegados aquí, quiero hacerles una aclaración importante.
Nadie es un arquetipo puro al 100%. Todas y todos tenemos una mezcla. Lo que hace la diferencia es identificar cuál es el que domina, porque teniendo esto claro, es lo que te va a guiar en tus decisiones de comunicación. Y ya que tienen los 5 arquetipos delante, vamos a ver un momento las combinaciones que más se repiten en la práctica para que si tu resultado no es un arquetipo limpio, sepas qué hacer con esa información. Inocente con sabio es una combinación muy habitual entre quien enseña con cercanía, simplicidad en la forma, rigor en el fondo. Otro ejemplo puede ser explorador con creador. Aparece mucho en quien monta proyectos propios desde cero, por ejemplo, la curiosidad que abre camino y la capacidad de construir algo con lo que encuentra por el camino. Y forajido con sabio, que es una combinación menos evidente, pero muy potente. Describe a alguien que enseña sin filtro. Dice las cosas claras, pero las explica con estructura en vez de solo con provocación. Si tu combinación no es ninguna de estas 3, no te preocupes. No es una lista cerrada, es solo para que veas que las mezclas no son un fallo del sistema, son la norma. Lo que sí les pido es que, sea cual sea su combinación, identifiquen cuál de las 2 manda más en su día a día, porque ese va a ser el que uses como base cuando lleguemos al capítulo 7 y hablemos de cómo traducir todo esto a decisiones de diseño. Una pregunta más para que se la lleven pensando mientras hacen el mini test. De los 5 arquetipos que hemos visto en estos 2 capítulos, ¿cuál es el que menos se parece a ustedes? El que más sentirían más forzado si tuvieran que comunicar desde ahí. A veces identificar lo que claramente no son ayuda tanto como identificar lo que sí son. 3 líneas. Explorador igual a libertad con rumbo. Forajido igual a honestidad. No falta de filtro. Creador igual a terminar y soltar. Con esto ya tienes los 5 arquetipos que vamos a trabajar en este curso.